Siguiendo entonces en los temas que hemos estado hablando acerca del Pentateuco, en el día de hoy vamos a comenzar lo que es considerar la vida de Jacob. La vida de Jacob es lo que nos dice Génesis desde el capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 37, versículo 1. La clase va a estar dividida. Hoy vamos a considerar episodios y temas principales de lo que es esta sección de los patriarcas posteriores. Ahora voy a repasar eso. Y la semana que viene vamos a considerar el significado original de todo lo que vamos a ver hoy, el significado original y la interpretación, o mejor dicho, la aplicación hacia nosotros, ¿sí? Entonces, esta clase de la vida de Jacob va a estar en dos partes. Número uno, hoy vamos a ver toda la vida de Jacob, el contenido y cómo se estructura la vida de Jacob, cómo lo dispuso Moisés, y luego vamos a considerar la semana que viene, entonces, la aplicación hacia nosotros, el significado a la audiencia original. Es necesario repasar por dónde vamos, para que no nos perdamos en los estudios que estamos llevando del Pentateuco. Son 5 libros, recuerden. Vamos con el primero. Estamos estudiando el primer libro, que es el Génesis. Y una división del libro de Génesis es la siguiente. Número 1, la historia de los inicios. Recuerden que eso lo vimos en 4 clases. La historia de los inicios va desde Génesis 1 hasta el capítulo 11, versículo 9. Vimos 4 clases de esa sección de cómo se divide generalmente el libro de Génesis. La semana pasada y hoy estamos en esta sección que es la primera historia patriarcal. Eso considera los 3 primeros patriarcas del pueblo de Israel, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Eso es lo que nos dice Génesis desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 37, versículo 1. Y la tercera parte sería la historia patriarcal posterior. Y es toda esta narración que nos habla acerca de los primeros hijos o de los 12 hijos de Israel, o los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Eso lo vamos a considerar en otras clases posteriores. ¿En dónde estamos? En medio de nuestros estudios. Estamos en esta sección, ¿ok? En la sección que está en medio del Génesis. Esa sección, hermanos, se divide en 2 partes. Ya hemos visto la primera, la historia de Abraham, que va desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 18. Y la segunda parte es la historia de Jacob, que vamos a considerar hoy. Es capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el capítulo 37, versículo 1. Es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y usted se preguntará en esta mañana, si son 3 patriarcas siempre mencionados en las Escrituras, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué no mencionamos a Isaac en este asunto? Bueno, la verdad es que la historia de Isaac siempre se cuenta o como parte de la historia de Abraham o como parte de la historia de Jacob, ¿sí? Es decir, Moisés no hace mucho énfasis en la vida de Isaac. De hecho, solamente se nos narra un episodio de la vida de Isaac, que es el capítulo 26 de Génesis. De resto, siempre está en el contexto de la vida de Abraham o en el contexto de la vida de Jacob. Si en el contexto de Abraham es el hijo de Abraham, todo lo que pasa con el hijo de Abraham, ¿sí? Y si es en el contexto de Jacob, es él como el padre de Jacob y Esaú. Es muy interesante lo que habla Pablo Hoff acerca del papel que tiene entonces Isaac en la narrativa de Génesis. Él dice, él fue un hombre de fe y obediencia, cumplió el propósito de Dios para su vida, siendo guardián de sus promesas y transmitiéndolas a Jacob. Fue entonces un eslabón necesario para cumplir el pacto hecho a Abraham, ¿sí? No se nos dicen muchas cosas de Isaac, pero lo que se nos dice es muy puntual
y la verdad es que Moisés no quiere hacer mucho énfasis allí, sino en lo que es la vida de Jacob, y es lo que vamos a considerar. De hecho, lo que vamos a considerar hoy, vamos a tocar ese Génesis 26 de la vida de Isaac y cómo está relacionado directamente con las historias de Jacob. Muy bien. Bosquejo general de la mañana de hoy. ¿Qué vamos a aprender? Número 1, vamos a ver la estructura. Estructura y contenidos de esta sección del libro de Génesis. Y en segundo lugar, cuáles son los temas principales, cuáles son los rasgos principales de la vida de Jacob. Vamos con la primera parte. Es un poco extensa, espero presten atención porque es realmente un poco complicado abarcar tantos capítulos para poder estructurar toda la vida de Jacob de manera coherente para nuestro entendimiento. Muy bien, la vida de Jacob, hermanos, lo podemos dividir en 7 episodios, en 7 partes, mejor dicho. 7 partes, 7, ¿qué otra palabra? Secciones, muy bien, gracias. 7 secciones de la vida de Jacob. En cada una de esas secciones hay varios episodios que se cuentan. ¿Recuerdan cómo se hizo con la vida de Abraham? Habían 5 partes de la vida de Abraham. En cada una de estas partes de la vida de Abraham se mencionan varias historias dentro de ellas. Lo mismo ocurre con Jacob. Vamos a ver la primera. Lo primero que se nos narra en Génesis capítulo 25, versículos 19 al 34, es la batalla o el comienzo de la batalla. ¿De quién? Se habla de que había una batalla entre Jacob y su hermano Esaú. Ahí comienza una lucha, comienza la lucha allí. Luego la narración va a Génesis 26, del versículo 1 al 33, y ahí se nos narra lo que es el encuentro de Isaac con filisteos, Isaac el padre de Jacob, ¿sí? ¿Cómo es la relación que tiene Isaac con algunos filisteos? Luego, la tercera parte de la vida de Jacob habla acerca de esa separación violenta, podemos decirlo, que hubo entre Isaac y Jacob. ¿Qué hay allí? Bueno, lo vamos a ver más adelante en específico, pero es cuando Jacob engaña a su papá Isaac para obtener la bendición de Esaú, que le correspondía a Esaú. Y entonces Esaú quiere matar a su hermano porque le acaban de robar la bendición y se va. Entonces hay una separación de los hermanos, una separación de los hermanos. Recuerden que son 7 partes. La cuarta parte es el episodio central de la vida de Jacob. Es allí donde nosotros debemos fijar nuestra atención para ver el contenido principal de su historia. Y es el tiempo donde Jacob estuvo con su suegro Labán, que venía siendo también su tío, ¿sí? De Labán, el tiempo de Jacob con Labán. Recuerdan que su hermano quiere matarlo y él se va hacia Harán, Padán Harán, es el sitio a donde él va hacia el norte, desde Canaán sube hacia el norte y allí se casa con Rebeca. Y tiene sus hijos allí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el centro de la historia. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Luego, vamos a ver la separación pacífica entre Jacob y Esaú, que es desde el Génesis 32:1 hasta el 33:17. Toda esa sección nos habla de que ciertamente ellos se volvieron a encontrar, pero no quedaron juntos para siempre, sino que cada uno tomó su lugar, pero ya no hay venganza, ya no hay revancha, sino que ellos se separan una vez más, pero ya de manera pacífica. Yo no te voy a hacer nada, tú allá muy bien y yo por acá también. Eso es lo que nos narra esta sección. Luego, la sexta sección de la historia de Jacob es el encuentro entre Jacob y los cananeos. Ese encuentro se da, ¿verdad? Voy a dar algunos detalles más adelante, pero básicamente los hijos de Jacob son bastante impetuosos y matan a muchas personas porque han deshonrado a su hermana Dina. Y en esta sección también se nos narra cómo fue la interacción de
Jacob con los cananeos. Y la última sección del libro de la historia de Jacob es el final de la batalla. Ahí vamos a encontrar cómo definitivamente ellos juntos entierran a Isaac, tanto Esaú como Jacob juntos lo entierran y ellos ya no hay más peleas, ya no hay más rencor, rencilla entre ellos. Entonces fíjense cómo está toda la historia de Jacob. Es muy interesante, sería muy bueno que durante esta semana puedas leer todos estos eventos para que la semana, cuando nos volvamos a ver en la escuela dominical, podamos entender mejor cómo entonces, cuál era el significado original y cómo se aplica a nosotros, que es lo que vamos a ver luego. Aquí vamos a ver una estructura muy parecida a la vida de Abraham. Tanto la primera sección como la última sección corresponden. Hay un equilibrio entre ellas. Hay un comienzo de la batalla, pero también se nos narra la final de la batalla. Entonces ellas dos, la primera y la última sección, corresponden o se relacionan entre sí para que veamos semejanzas y diferencias, para ver si hay comparaciones o contrastes entre ellos. Lo mismo ocurre con la segunda sección y la sexta sección de la vida de Jacob. Hay interacciones con otros pueblos, en este caso Isaac en el principio y luego el propio Jacob con otros pueblos, en este caso los filisteos con Isaac y los cananeos con Jacob. Hay una separación de una manera entre Esaú y Jacob y luego al final hay una nueva separación de ellos, pero de otras maneras. ¿Y por qué fue eso? Bueno, porque la etapa principal es su tiempo allí, su tiempo con Labán. Eso cambia muchas cosas en la historia de Jacob, ¿sí? Vamos entonces a considerar cada una de estas secciones rápidamente, o lo más rápido que podamos, ¿verdad? Vamos a considerar cuáles son las historias que están dentro de cada una de estas secciones, ¿ok? Número 1, ¿qué hay cuando habla del comienzo de la batalla? Número 1, nos habla de una lucha prenatal. Vayan conmigo, capítulo 25, versículo 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, de Rebeca, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hay una lucha antes de nacer, prenatal. Antes de nacer, ya Dios había determinado el destino de cada uno de ellos. Es lo primero que debemos entender. Luego, hay una lucha en el mismo nacimiento de ellos. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, fíjense allí esa descripción, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces hay una lucha antes de nacer y hay una lucha en medio de su nacimiento, ¿sí? Los hermanos peleados. Esta es la historia de los hermanos que se pelean desde el nacimiento. Si hay algún parecido con la realidad, bueno. Pero no debe ser así. Pero también vemos una lucha en sus años juveniles. Es lo que nos dice versículo 27 al 34. No lo voy a leer, pero básicamente lo que dice es que Esaú era un joven aventurero, cazador, se iba al campo, era un hombre fornido y bueno, un macho alfa, podemos decir. Jacob, hogareño, tranquilo, le gustaba cocinar, ¿verdad? Muy pasivo el hombre.
Y llega este hombre recio, Esaú, ¿verdad? Velludo, como una pelliza, ¿verdad? Así, todo lleno de pelo por todos lados. El propio oso. Y este hombre se está muriendo de hambre. Lo que él dice, básicamente uno puede decir, sí, el hombre se estaba muriendo literalmente. Pero él vio el asunto de la primogenitura como algo muy superficial. De hecho, ¿qué pasa allí? Jacob le dice, bueno, yo te voy a dar de este potaje rojo que yo estoy haciendo. Si tú me vendes la primogenitura, yo te doy de este potaje o lentejas. Y el hombre dijo, bueno, ¿para qué me sirve la primogenitura? Igual, yo soy el mejor de todos aquí, ¿sí? Yo en mi mejor momento. Entonces le dan, él vende la primogenitura por un plato de lentejas. Pero recuerden lo que había al principio. ¿Cuál era la profecía que Dios le había dado a Rebeca? El mayor servirá al menor. Ya había un decreto de Dios allí. Jacob quiso buscarlo a su manera. ¿Lo ven? Él quiso agarrar esa primogenitura que le correspondía, de verdad le correspondía. Dios le iba a dar la primogenitura a Jacob, pero él lo hizo mediante engaño. Él quiso darle una ayudadita a Dios y lo hizo mal, ¿sí? Eso es lo primero que vemos en esta sección. Segundo, vamos al final de la historia de Jacob. ¿Por qué? Porque tanto el comienzo, hay una lucha en el comienzo, ahora vamos a ver cómo termina la historia de ellos. Va a ser la clase de esta manera. Vamos a ir desde desde las partes más externas de la historia de Jacob hasta el centro de la historia de Jacob. Entonces vamos a observar ahora el final de la historia de Jacob. Ubíquense por allí en el Génesis 35. ¿Qué nos habla allí en Génesis 35? Número 1, se nos habla de los descendientes de Jacob. Versículo 16 en adelante, muere Raquel, que sería la mamá de los hijos de Jacob. De Isaac, disculpe. Raquel, la esposa de Isaac, muere, pero se nos dice cuáles fueron las circunstancias en que muere. ¿Cuál fue la circunstancia? Ella no había dado a luz, recuerdan, y luego dio a luz, ella era estéril y dio a luz un joven llamado José. Pero luego Dios le volvió a conceder otro hijo y en el momento del parto ella exclamó, la palabra allí es Benoni, que es Benjamín, y allí fue donde ella muere, ¿sí? Benjamín. Entonces, aquí Raquel muere, fue sepultada, ¿por qué me confundo tanto? ¿Partieron? Sí, es Raquel. Fue sepultada entonces Raquel, esposa de Jacob. Sí, Raquel, esposa de Jacob, muere y es sepultada en Éfrata. Pero fíjense que ahora básicamente hay una pequeña lista de los descendientes de Jacob y da esa premisa allí. Raquel era estéril. ¿Quién también fue estéril? Sara, la esposa de Abraham, y Rebeca, la esposa de Isaac. Fíjense los paralelismos que hay allí. Dios les daba a esos hijos de pura gracia. También se nos narra la muerte de Isaac, ¿verdad? Y allí vemos que tanto Esaú como Jacob entierran a su padre sin ningún conflicto. De hecho, cuando lees la historia, Esaú había jurado básicamente, el día que se muera mi padre voy a matar a mi hermano. Él sabe que su hermano ha huido cuando acaban de agarrarle la primogenitura, la bendición de la primogenitura, y Esaú básicamente jura por sí mismo, cuando mi papá muera yo voy a cumplir los días, cuando mi papá muera yo voy a matarlo. ¿Qué pasa? Su papá muere muchos años después, este hombre bastante longevo, Isaac muere muchos años después, pero Esaú no cumple esa promesa que se hizo a sí mismo. Entonces vemos una final de la batalla.
descendientes de Jacob, es todo el capítulo 36. Y es interesante que el capítulo 37, versículo 1, hermanos, después que da toda la lista de los descendientes de Esaú, el capítulo 37 hay un pequeño epílogo, versículo 1. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Habla dónde estaban asentados, el capítulo 36, dónde estaban asentados todos los descendientes de Esaú. Y el capítulo 37, versículo 1, lo que hace es, bueno, pero ya te dije dónde estaba Esaú, ubicado Esaú, sus descendientes, y ahora yo te voy a decir que la historia sigue con Jacob. Ninguno se hizo daño, es lo que está diciendo. Él siguió en tierra de Canaán, Esaú emigró hacia otro lado, ¿verdad? Y ellos quedaron así en paz. Eso es el final de la batalla. Vamos con la segunda sección. Encuentro entre Isaac y los filisteos, capítulo 26. ¿Qué se nos dice en el capítulo 26? Número 1. La paz inicial con los filisteos. Este capítulo es muy interesante, hermanos, porque aquí se nos narra que había hambre en la tierra. Isaac quería irse a Egipto y Dios le dijo: no vayas a Egipto. ¿Quién fue a Egipto en tiempos de hambruna? Abraham fue a Egipto en tiempos de hambruna. Pero Dios le dijo a Isaac: no te vayas para Egipto, ve para otro lado. Y se fue entonces para tierra de los filisteos. Allí él obtiene la bendición de Dios. Vamos a leerlo rápidamente. Isaac, versículo 3, capítulo 26, versículo 3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué obtuvo allí Isaac? La bendición de Abraham. ¿Lo ven? Es la misma bendición, ahora le corresponde obtenerla a Isaac. Luego él incurre en un pecado también. Es interesante que esa parte se parece mucho a su papá, porque luego que su papá, Abraham, obtiene la promesa de Dios de que en su simiente iban a ser benditas las tierras, él se va para Egipto y engaña, ¿verdad? Dice que su esposa es su hermana y bueno, hay un problema allí. Lo mismo ocurrió. Se repite la historia con Isaac. Obtiene la bendición y ahora no es en Egipto, sino en medio de los filisteos. ¿Qué hace? Él hizo lo mismo que su papá. Le dijo a los filisteos que ella era su hermana y no su esposa. Luego ellos se dan cuenta que es mentira, lo encaran, pero eso queda en paz. Bueno, está bien, no hay problema. Y vemos entonces que allí hasta el versículo 11, ellos le dicen: nadie toque a la mujer de Isaac. Luego se nos narra de una paz duradera. Son solamente estos 2 episodios en esta sección. Se nos narra de una paz duradera. Eso es allí hasta el final hasta el versículo 33 del capítulo 26. Básicamente hay un pequeño conflicto. Habían pozos que se estaban abriendo y los filisteos estaban celosos y le agarraban los pozos a Isaac, y había ese pequeño conflicto hasta que definitivamente dejaron a Isaac tranquilo. Lo mismo ocurrió con Abraham. Cuando usted lee la historia de Abraham, Génesis capítulo 20, versículos del 1 al 18, él también hizo un tratado de paz con filisteos, con otro Abimelec. Todos los Abimelec que se nombran en la Biblia es un nombre real, tal como Faraón era un nombre real para Egipto. La palabra Abimelec no era el nombre de la persona, sino el título real del rey de los filisteos. Entonces, cuando usted lee esta sección 20 del 1 al 18, Génesis 20 del 1 al 18 de Abraham, usted se da cuenta que Abraham hizo paz con un Abimelec. Lo mismo hizo Isaac aquí y tuvo paz, un tratado de paz con Abimelec. Y no solamente
sino que también cavaron pozos en tierras de los filisteos. Se nos dice en Génesis 21, del 22 al 34, que Abraham cavó pozos y eso lo dejó allí abierto. También al final de esta historia de Isaac dice que cavó pozos y lo dejó allí para él. Entonces hay paralelismo también con la vida de Abraham. Lo que está básicamente enseñando Moisés es que Dios aprobaba una buena relación, una relación pacífica con los filisteos. Lo mismo ocurrió con Abraham, un tratado de paz, tranquilo, usted para allá, yo para acá, no hay problema. Lo mismo ocurrió con Isaac. Ahora, eso corresponde en la otra parte, la sexta parte, que ahora es entre Jacob y los cananeos, no los filisteos, sino los cananeos. ¿Qué hay allí? Dos partes también. Número uno, hay un conflicto en Siquem con los cananeos. Un joven se enamora de Dina, una hija de Jacob, la viola, pero se enamora. ¿Y qué pasa allí? Bueno, los hermanos de Dina, hijos de Jacob, quieren matar a estos hombres, pero hacen una astucia. Bueno, ustedes quieren, mire, mi hijo se ha enamorado de su hijo, el papá de este muchacho, se ha enamorado de su hija. Sí, entendemos que no fue correcto la manera que se hizo las cosas, pero queremos aparentar con ustedes. Ok, bueno, tienen que circuncidarse todos los varones. Y se circuncidó todos los varones de Siquem, y dice la Biblia que en el momento de más dolor de la circuncisión, llegaron los hermanos de Dina y mataron a todos los hombres. Exterminaron a todos los hombres. Muy astutos los muchachitos, hijos de Jacob. También usaron de astucia y de engaño. Pero una de las cosas más interesantes es que Jacob tenía mucho temor, hermanos. Tenía mucho temor por lo que hicieron sus hijos. Ellos acaban de arrasar con una nación entera, con Siquem. Y dice, vámonos para Betel, al lugar donde yo fui al principio cuando estaba huyendo. Vamos allí, vamos a orar a Dios, porque estoy angustiado porque la gente me va a perseguir. Fíjense, capítulo 35. Capítulo 35, hay algo interesante porque Dios no solamente reafirma su pacto con Jacob, sino que les dice algo también. Versículo 4. Bueno, vamos de 35, del 1 al 6. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Ya los hermanos de Dina habían arrasado con esta gente allá. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Parece que no eran del todos consagrados al Señor, tenían sus dioses también. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Versículo 5 es interesante. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Había un temor en Jacob de que los iban a matar. Han matado a estas personas, nosotros los vamos a matar. Pero Dios le dice, ven, adórame a mí, yo te voy a proteger. Y eso fue lo que pasó. Luego vamos a ver más adelante en este mismo capítulo que Dios ratifica el mismo, vamos a leerlo rápidamente. Dios ratifica el pacto que hizo con Abraham, lo ratifica en Isaac, y aquí en este momento lo ratifica con Jacob. Versículo 11, sí, gracias. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios al lugar en donde había hablado con él. Entonces básicamente le está ratificando el pacto de Abraham. También hay paralelos con Abraham en ese
Recuerden los paralelos que hubo con Isaac, él con los filisteos. Ahora hay paralelos con Abraham. En Génesis 12, del 6 al 7, se nos dice que Abraham también levantó un altar en Siquem. Dios a Jacob le dice, ve y levanta un altar en Siquem, y lo hizo. Hizo un pacto allí. Pero no solamente eso, sino que también Abraham levantó un altar en Betel. Jacob levanta un altar en Siquem y Dios le dice, ahora ve a Betel, y también lo hizo en Betel. Lo mismo hizo Abraham. ¿Qué está pasando allí? Recuerden, había un conflicto con los de Siquem. Lo que está enseñando allí es que Dios aprobó el conflicto de Jacob ahora con los cananeos. Con los filisteos, si ellos están en paz con ustedes, sigan en paz. Pero con los cananeos no. Con los cananeos tienen que andar en conflicto y arrasar con ellos. Tercera sección que corresponde también con la quinta. Tercera sección. La separación, la mayoría conoce qué ocurrió en esa separación trágica, violenta, de entre Esaú y Jacob. Básicamente hay un descrédito de Esaú. Capítulo 26, versículo 34 nos dice, hermanos, que Esaú agarró mujeres hititas y fueron amargura pesada, no le importó lo que podían pensar sus padres, sino que agarraron a esas mujeres y fueron de amargura para sus padres. Esaú, bueno, puede ser muy impetuoso, muy valiente, pero retaba la autoridad de sus padres, lo retaba, y eso lo vamos a ver más adelante. Capítulo 26, versículo 34 nos hace esa connotación allí. Esaú, bueno, puede ser el más valiente, el mejor que Jacob, pero era bastante rebelde también, bastante rebelde, desafiante a la autoridad de sus padres. Agarró mujeres que sus padres no aprobaban. Luego vemos el engaño de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Él se vistió con las túnicas y las ropas y se pareció entonces a Esaú para obtener la bendición de Isaac. Y es interesante, hermanos, Isaac sabía que la bendición de la primogenitura no correspondía a Jacob, no correspondía a Esaú, sino a Jacob. Podremos ver entonces ahí una pequeña debilidad de Isaac. Él quería bendecir a su hijo Esaú. Parece que tenía preferencia, favoritismo con su hijo Esaú. Es una debilidad que cometen muchos padres. Lo mismo cometió Jacob en su tiempo con José. Esa cosa que no deben hacer. Si ya Dios había determinado que era Isaac quien iba a ser mayor que su hermano Jacob iba a ser mayor que su hermano Esaú, Isaac debía someterse voluntariamente, pero él quiso entonces darle la bendición. Lo cierto es que Jacob agarró esa bendición, la bendición que le correspondía, por medio de engaño. Luego en todo ese tiempo, bueno, ya saben que Esaú se entera, ¿verdad? Llega tarde, se entera de que su hermano ha engañado a su papá, que era ciego, y entonces Jacob se va hacia Padán Aram, y Esaú está allí con el estómago revuelto y quiere pedir la bendición de él, quiere pedir la bendición de su padre y no lo obtiene. Entonces, ¿qué hace Esaú? En respuesta a eso, se agarra a otra mujer ismaelita. ¿Sí? Es decir, era una respuesta desafiante también a la autoridad. No solamente agarró a las hititas, que fueron de amargura a sus padres, sino que agarra a otro. El hombre quería dañar a su padre emocionalmente. El hombre no era una joyita. Entonces, eso es lo que vemos básicamente en esta parte. Y lo más interesante es cuando entonces Jacob, en medio de su huida de la casa de su padre, tiene esa visión en Betel. ¿Recuerdan la visión en Betel? Él está durmiendo y hay una escalera que se extiende hasta el cielo y hay ángeles que suben y bajan.
Y eso nos da una referencia de una comunicación con Dios, y los ángeles como mensajeros de Dios dan la comunicación de Dios. Entonces le está diciendo, bueno, yo quiero hacer pacto contigo. Estaba en pleno conflicto. Él había engañado a su padre, había engañado a su hermano, había obtenido de manera inapropiada, injusta, digámoslo así, la bendición. Y aún así Dios hizo pacto con él, porque es la gracia de Dios. Eso corresponde con la otra parte. Recuerden, ellos se separan, pero ahora esta última parte ellos se vuelven a separar, ahora en términos pacíficos. Cuando Jacob se regresa, entonces sabe que Esaú está esperándolo con 400 hombres y le tiemblan las piernitas a Jacob. 400 hombres, entonces empieza a mandarle regalos como para ablandar su corazón. Le manda varios camellos y varios ganados, y luego pone a sus hijos, pone a José guardadito porque él amaba más a José, pone a los demás hijos adelante por si acaso, ¿verdad? Y se prepara. Pero en esa preparación es cuando lucha con un ángel en Peniel, ¿sí? En esa preparación, esa noche él lucha, dice la Biblia que luchó toda la noche con un ángel. Él no sabía que era un ángel, simplemente luchó con un hombre allí. Luego se da cuenta porque apenas le toca el encaje en el muslo y se descoyunta, ¿sí? Allí en la cadera, se descoyunta la cadera. Y este hombre ya pierde la fuerza, pero queda agarrado y no suelta a este hombre. Y se da cuenta que es un representante de Dios. Y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y este hombre, ¿sabe qué le dijo? Bueno, el ángel de Dios le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dijo Jacob? Dijo la verdad. Recuerden que Isaac estaba ciego. Para darle la bendición a su hijo Jacob, estaba ciego. ¿Y quién eres tú? Yo soy tu hijo Esaú. Sí, pero que tu voz me suena a Jacob. Ven para tocarte. Y tocó Isaac a Jacob y lo engaña. Pero ahora, luego de todo lo que ha pasado en Padán Aram, ¿verdad? Con Labán, entonces Jacob le dice la verdad. Yo soy Jacob. No, es un hombre ya sincero, cambiado, y obtiene la bendición. Si quería obtener la bendición al principio de manera inadecuada, ahora vemos a este hombre que sabe a quién debe pedirle la bendición de manera adecuada, y lo hace de manera correcta. Con sinceridad dice, yo soy el suplantador, yo soy el engañador. Un hombre cambiado en ese momento. Luego viene el encuentro con Esaú. 400 hombres lo están esperando, ¿y qué pasó? No se armó la guerra, sino que su hermano Esaú lloran juntos, se abrazan, pero no se quedan allí por siempre, sino que bueno, listo, qué bueno tu familia, mira mi familia también, bueno, tú por allá y yo por acá. Hay contrastes en su primera separación, ¿verdad que sí? ¿Cómo fue su primera separación? Jacob era engañoso y lo hizo mal, pero ahora en esta segunda separación dejó de ser engañoso. De hecho, le dijo, hermano, esto es todo lo que tengo. Mira cómo soy, limpio, ya no tenía nada que esconder Jacob. Un hombre totalmente nuevo, Dios lo había cambiado. Pero también vemos un cambio en Esaú, ya dejó esa actitud de venganza y lo que hizo fue perdonar. Hay una separación dramática al principio y luego una separación pacífica entre ellos dos. Pero ya el tiempo se me ha ido. Vamos con esta última parte, que sería la parte central de la vida de Jacob. La parte central de la vida de Jacob. Él llega a Padán Aram, capítulo 29, versículos 1 al 14. Isaac lo manda con la bendición, de hecho le da la bendición de Abraham te caiga sobre ti, le dice Isaac, y lo despide y él se va. Tiene esa visión en Betel, Dios hace el pacto con él y ahora está en medio en Padán Aram. Aram, básicamente Siria, ¿sí? Está en Siria. Y llega allí, se casa, pero es engañado en primer lugar por Labán, su suegro. ¿En qué consistió el engaño de su suegro?
Mira, yo quiero a tu hija Rebeca. Ah, bueno, Raquel, quiero a tu hija Raquel, me encanta Raquel. Ok, bueno, ella es la menor. Bueno, yo trabajo 7 años por ella. Habían que pagar una dote para obtener a la mujer, ¿verdad? Las mujeres cuestan dinero. Había que pagar la dote, pero él no lo podía pagar, apenas era un inmigrante, un extranjero. Lo iba a pagar con trabajo, recuerden, es importante el trabajo. Entonces, bueno, yo te pago con mi trabajo. Ok, muy bien. Entonces, en la boda, ¿verdad? Todo bien bonito, y cuando se despierta, yo no sé cómo no hizo para no darse cuenta en la noche. No sabemos. Pero lo cierto es que al día siguiente se da cuenta, parece que se había pasado un poco de trago, y al día siguiente se da cuenta que no le habían dado a Raquel, sino que le dieron fue a Lea. Y Labán quería deshacerse de Lea, parece. No, porque es que es la costumbre de acá. Ah, muy bien, la costumbre de acá. Entonces, la costumbre supuestamente era, no, se daba primero la mayor y luego la menor. Ah, bueno. Entonces, bueno, cumple la semana de ella. Y bueno, y si tú quieres la otra, bueno, trabaja 7 años más. Bueno, cuando se habla de una semana, fue la semana nupcial. Cumplió la semana nupcial y Labán le dio a la otra hija y trabajó entonces 14 años con Labán, 14 años allí. Duró básicamente 20 años con su suegro Labán. Recibió el jarabe de su propia medicina. Fue un engañador, un astuto, un habilidoso, y también Labán lo hizo con él, y él sintió. Esas cosas empezaron a hacer mella en el corazón. Todas las cosas ayudan para bien, definitivamente. Empezó a hacer mella en el corazón de este engañador, empezó a quebrantar y ablandar ese corazón duro que tenía Jacob. Primero, no correspondía la bendición para él, y aún así Dios hizo pacto con él, ¿cierto? Segundo, vemos que él engañó también. Bueno, soy engañado, me lo merezco. Luego se nos dice todos los hijos que nacen. Ya lo dije antes, esta Raquel también era estéril, pero Dios luego le concedió un hijo. Por eso es que Jacob amaba tanto a José, porque era de la mujer que él amaba. Y de paso, ella era estéril y de repente sale embarazada. Bueno, fíjense, también hay un asunto bastante sentimental allí. Se nos narra entonces los nacimientos de los hijos de Jacob por orden, cuáles fueron las madres, y luego se nos habla de la prosperidad de Jacob. También Labán lo vuelve a engañar con cómo lo iba a pagar él. Entonces cambiaba los términos del negocio. No, bueno, tú me vas a dar esto y yo te doy aquello. Y luego es que él hizo otra cosa totalmente diferente. Lean la historia para que pueda entender. Después, básicamente Dios ayudó y bendijo a Jacob en medio de los engaños que estaba haciendo Labán para aprovecharse de Jacob. Dios lo bendijo y eso lo percibió Jacob. Dios me está bendiciendo a pesar de la injusticia. A pesar de la injusticia. Eso estaba cambiando su corazón. Y finalmente entonces él regresa. ¿Regresa por qué? Vamos rápidamente, a leer eso. Estamos terminando, capítulo 31, versículo 1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Le estaban calumniando. Miraban también Jacob el semblante de Labán y veía que no era como con él, como había sido antes. Eso pasa mucho. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, fíjense, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. ¿Qué le dijo Dios? Vuélvete. ¿Y qué hizo Jacob? Cumplió, obedeció la orden de Dios. Vemos a un hombre que empezó a someterse voluntariamente a Dios. Por eso es que él volvió. No porque simplemente la circunstancia, porque él estaba aguantando desde hace mucho tiempo las circunstancias, sino que Dios le dijo y él obedeció. Y no solamente él, sino que dice que él llamó a sus esposas y le dijo:
Mire, el Dios que me apareció, a ver, versículo 12, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras, bueno, está hablando de la treta que hubo allí. Versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú me hiciste un voto. ¿Cuál fue el voto de Jacob? Él estaba en Betel y recibe la promesa de Dios y Jacob dijo, bueno, Señor, si tú me vuelves a traer hasta acá, hasta Betel, con bien, yo te voy a ser leal, te voy a ser fiel. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dios estaba cumpliendo su promesa y él tenía que cumplir su voto. Sométase a Dios. Usted se comprometió con Dios de que si Dios lo guardaba en todo ese asunto, le iba a ser leal. Básicamente estaba probando a Dios y Dios lo cumplió y él no tuvo otra cosa que, bueno, ahora me someto totalmente a Dios. Por eso es que él regresa, aunque sabe que su hermano quería matarlo, él sabe y está confiando en que Dios lo estaba protegiendo. Un hombre cambiado, un hombre de fe. Todas estas circunstancias en Padán Aram lo cambió a este hombre y ya luego su vida es totalmente diferente. No en todos los aspectos, pero sí en la mayoría. Básicamente esas son las estructuras, el contenido, pero nos falta una cosa más para terminar. ¿Recuerdan cuáles eran los temas principales de la vida de Abraham? Gracia divina para Abraham, lealtad requerida, bendición hacia Abraham y bendición a través de Abraham. Lo mismo ocurre, y eso lo vamos a ver más detallado en la próxima clase. Gracia divina hacia Jacob. Hermanos, Jacob nace de una mujer estéril. ¿Recuerdan? El nacimiento de Jacob fue una gracia de Dios, una bendición de Dios. ¿Sí? Además, que Dios haya determinado que él iba a ser, que el mayor servirá al menor, él no había hecho nada para que Dios cumpliera eso o para que Dios determinara ese asunto. No habían nacido ni siquiera. Y ya Dios dijo, él va a ser mayor que su hermano. Gracia divina. Elección incondicional, es lo que nos enseña la vida de Jacob. Lealtad, lo acabo de decir hace poco. Él le dijo, Señor, si tú me guardas en este viaje que yo emprendo hacia mis familiares en Padán Aram, si tú me vuelves a traer con bien, yo te voy a servir. Dios lo hizo, ¿y qué hizo Jacob? Voy a servir a Dios. Lealtad. Hubo episodios de lealtad y él empezó a demostrar esa lealtad, Jacob. La bendición. ¿Cuál es la bendición que obtuvo Jacob? Hermanos, a ver, para terminar esta parte. Fíjense que Isaac no fue el primer hijo de Abraham. ¿Recuerdan quién fue el primer hijo de Abraham? Ismael. ¿Y a quién le dio Dios la bendición de Abraham? A Isaac, el segundo. De la misma manera ocurrió con Jacob. Jacob era el segundo, Esaú era el primero. ¿Y a quién le cayó la bendición de Abraham? A Jacob, el segundo. Eso quiere decir, no quiere decir que los que nacen de segundo tienen la bendición, no. Estamos hablando de que Dios estaba colocando por su gracia a alguien que no merecía, Dios le dio la bendición de Jacob. Yo soy creyente. Recuerden lo que vimos la última vez. Yo soy creyente, ok. Tú eres de la simiente de Abraham. No porque te lo ganaste, no porque te esforzaste, no porque eres tremenda persona, sino porque Dios te dio gracia. No te lo merecías. La bendición ha caído en ti. ¿Qué haces tú con la bendición de Dios en tu vida? Pero la bendición no era solamente para Jacob. Recuerdan que su bendición también era que ahora fue cambiado su nombre a Israel. ¿Recuerdan? Cuando él está luchando con el ángel en Peniel, entonces le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Ahora no se va a llamar tu nombre Jacob, sino Israel. Esa es una referencia, ahora tú eres mío, tú eres de mi pertenencia, ¿sí? Yo te cambio el nombre.
O sea, yo te pongo el nombre, ahora tú me perteneces, ¿sí? ¿Pero para qué? No era para solamente bendecir a Jacob. La salvación de Dios no es solamente para bendecirte a ti, sino que tú seas de bendición a otros. Lo mismo que pasó con Abraham. En tus simientes serán benditas las familias de la tierra. Lo mismo pasó con Jacob. En tus simientes serán benditas las familias de la tierra. Muy bien. La próxima clase vamos a considerar cada uno de estos 4 temas y lo vamos a ver en su significado original para el pueblo de Israel y cómo se aplica para nuestras vidas. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado para considerar este episodio o estos episodios de la vida de Jacob. Ayúdanos, Señor, a leer, a estudiar y a recrearnos, Señor, en cómo Moisés colocó todos estos asuntos de manera, Señor, que haya un mensaje principal, la gracia divina sobre aquel que no lo merece. Ayúdanos a entenderlo y aplicarlo en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.